hábitos sos un tipo alegre. Tus productos son alegres, tu actitud es alegre. Y digo, tuviste una vida no tan fácil y eso podría haberte convertido en una persona más resentida o una persona... Y sin embargo, ¿qué pasa con esa alegría? ¿Se trabaja? ¿Te la propones? Qué loco, Sebas, lo que me preguntas. Y esto de la alegría o cómo yo me reinvento después de atravesar un montón de prejuicios a través de la alegría. Nadie me la preguntó, no sé si es que no lo ven o no se animan a preguntarme o por qué es. Pero tiene que ver con esto, con arrancar de una niñez en la cual yo siempre digo, yo nunca me gusta victimizarme, ¿no? Porque me parece que no está bueno. Porque ahí es donde mezclas el resentimiento, el dolor. Yo arranqué con la dislexia, fue mi primer proceso, y mi relación con mi padre fueron mis dos primeros procesos de tener que reinventarme solo. Porque nadie me da instrumentos para atravesar la dislexia, el prejuicio que tenía ante la sociedad, ante tus padres. Mi dislexia arranca a partir de leer mal, escribir mal, hacer todo mal y pensar que en la vida iba a hacer todo mal. ¿Cómo fue a los 5 años, digo, detectar, se vivía con angustia, vos podías comunicar lo que te estaba pasando? Sos muy chiquito, no podés visualizar por qué sos diferente, por qué te toca eso. Tardé tiempo en superar lo de la dislexia y empezar a tener confianza, porque lo que te lleva es eso, a no confiar en vos mismo. Me lleva mucho tiempo todo, elegir mi sexualidad, mi carrera. Yo empecé a estudiar a los 24, mi sexualidad a los 42, y la verdad que tuve que hacer el proceso solo porque no, te estoy hablando hace 50 años atrás, yo tengo 61, no más, 55 años atrás, no había como ahora hay un montón de cosas que se ayudan. Igual creo que hay un error en la concepción a veces de querer equipararnos. Yo no me puedo equiparar con vos si vos lees. Digamos, para mí el colegio, y lo voy a decir y me hago cargo, no está hecho para un disléxico. Hoy no elegiría ir al colegio, por ejemplo. Yo no leo hace 30 años, para que te des una idea. ¿Cómo se hace 30 años que no leo. Y de hecho, mira, un periodista de uno de los mejores diarios de la Argentina, hace 10 años me hizo una nota por Máxima Zorrayeta, y había multiple choice, y me pone, una era qué te gusta tomar, qué te gusta comer, qué auto usás, y una es tu último libro, y le digo, hace 20 años que no leo. Y me miró y me dice, no, mejor no la ponemos. Yo no, ¿cómo no vas a poner eso? Soy yo, ¿qué tiene de malo que no lea? Eso no me inhabilita para estar hoy acá con vos, Sebas. No me inhabilita para vestir a una reina y charlar con ella y conectar. El disléxico, por naturaleza, va a encontrar un lugar, olvídate, tenemos un algo diferenciador que nos da una herramienta que si nos ayudan a llegar a eso, llegamos a lugares increíbles. Y por eso me llevó en toda la carrera que vos, Sebas, me has acompañado en atravesar el prejuicio, bueno, de hecho de elegir una carrera que no era la convencional para un hombre, que no de qué iba a vivir, atravesar mi sexualidad después de haber estado casado y tener 2 hijos, atravesar de vestir a una reina y de pronto hacer remeras para un supermercado y que todo el mundo me diga, no puedes vestir a una reina y hacer remeras para un supermercado, ser padrino de Asdra, empezar un prejuicio que es incorporar a la gente con síndrome de Down y sacar ese prejuicio, ¿no? Me fundí en el 2001, me tuve que ir del país, dejar mis hijos, irme a Barcelona, volví, mi país me reinventé y mi país me posicionó de nuevo, digamos. Yo tengo que ser agradecido, soy alegre que la gente me reconozca en la calle, que me diga cosas lindas, que me diga, cuando hablé que me hacía pizza hasta los 14 años, que me escribieran los padres y me dijeran, Benito, qué suerte, porque para nosotros era una preocupación que nuestro hijo se hace pizza en la cama y ya tiene 12, tiene 13. Es muy lindo eso. Entonces, ¿cómo me puedo quedar enganchado en el resentimiento de que no me iba bien en el colegio, que no me llevaba bien con mi papá cuando era chico, con que me hacía pis en la cama y no podía ir a la casa de mis amigos? Y ¿cómo me voy a quedar en el resentimiento? No me entra en la cabeza. No. Toda mi vida pasa por ahí. Yo en lo que me involucro tiene que ver con esto, sacar prejuicios. Yo digo que
que yo trato soy alegre. Soy alegre porque puedo, porque me propongo, porque me reinvento. Este es el rincón de mi abuela. Esta es mi abuela Elsa, que yo la veía coser, la acompañaba a la cedería. Esta es su Singer. Esta es su taza de té que me quedó, y de oler su té. Es un poco el rincón de ella, ¿no? Pero fue como un referente para mí. Fue la primera conexión que tuve con la moda y con lo que después iba a convertir en mi pasión, en mi trabajo, en todo. Entonces fue el primer contacto con este mundo que yo empecé a descubrir. ¿Cómo fue ese Benito niño? No, más allá de la dislexia. Más allá de la dislexia, yo me divertía, digamos, fuera del colegio, que no tendría que haber ido. Yo me divertía jugando en el jardín, con las hormigas. Tal vez no nos dejaban salir, mi madre como no nos dejaba salir mucho a la calle. Tenía así como un prejuicio. Y ustedes habían atravesado la pérdida de una hermana, ¿verdad? Sí, bueno, yo no la conocí, estaba entre mi hermano Martín y yo. Mi madre perdió, no es que perdió un embarazo, nace y muere a los 3 días. Y yo creo que mi madre ahí es algo que yo creo que nunca pudo resolver, nunca se habló. Yo vengo de una generación en donde todo se oculta, todo se tenía que ocultar. Todo, desde las ideas políticas, las discapacidades en la familia, mi discapacidad, el que yo me hacía pis era un secreto. El no se cuenta es muy peligroso, es muy jodido el no contar, el no hablar las cosas. Vos atravesaste también una situación de abuso, siendo muy chico, a los 5. Yo me entero de esto de grande, te diré que hace 2 o 3 años. ¿Y cómo te enterás? Llego a través de mi hermano. Por ahí es algo que no quiero hablar y espero que me entiendan, porque él murió hace 3 años y es un tema que no quiero tocar. Pero igual no fue algo que me marcó en mi vida. Yo no lo viví como un abuso, porque yo era chiquito y no lo viví. Sí fue como que desapareció parte de mi familia, ¿no? Y por eso fue más raro, de no entender, ¿viste? Por qué hay una parte que no es más. ¿Pero por qué desaparece una parte de tu familia? Desapareció porque tenían que ver con esto, con este abuso. Por eso te digo, las cosas al no contarse, al no hablarse, al no decirse, desaparecieron. Y bueno, pero no, quedó ahí. ¿Dónde naciste, Benito? Nací en Villa Urquiza. Fue muy loco, eso también fue un golpe muy duro para mí, porque yo, mi madre era de clase media donde se leía y se tocaba el piano, acá vivía en Santa Fe y Scalabrini, y mi padre de clase baja. Vivíamos en Villa Urquiza, mis padres se mudaron a la casa de mi abuelo cuando se casaron y vivían en un cuarto en la casa de mi abuelo. Familia radical y familia peronista, donde la política para mí siempre fue como algo tremendo, porque fue la grieta desde que yo era chico. Y de hecho mi tío, por el lado de mi padre, que era una familia totalmente peronista, fue gobernador Benito Fernández de Chubut. De hecho hay plazas en Esquel, van a haber plaza Benito Fernández, pero no soy yo, es mi tío que lo adoraba. Fue difícil porque mi padre enseguida hace un crecimiento económico súper importante, y yo a los 8 años era socio de Tortugas y tenía casa en Tortugas. Pasé de colegio del Estado al club más elitista de la Argentina. Yo siempre me tocaron como cosas muy fuertes. ¿Y a qué se debió ese cambio tan drástico? Mi viejo en ese momento empezó a crecer económicamente, él era médico, pero se dedicó a la construcción, llegó a ser una persona con un poder bastante importante. Era muy buen médico, pero viste que acá a veces hay profesiones que no rinden, y se encontró con un amigo de la infancia
que construía, empezó a construir y hizo de todo, en Belgrano, Casa del Ángel, con las dos torres, edificios por Libertador, un pie con una cabeza. Mi padre tenía una cabeza extraordinaria, una visión de futuro. Compró terrenos en Tortugas cuando no existía la Panamericana. Yo iba a Tortugas por la vieja Ruta 8 y no existía la Panamericana. La Panamericana se hizo en el 71 y mi viejo compró terrenos en el 68. ¿Entendés? Con una visión de futuro. Es más, me acuerdo, mirá lo hueco y el doble yendo a Tortugas un día, nos hace socios y dice, bueno, ¿qué prefieren? Nos teníamos que hacer socios y era caro, era bastante plata. Que le compremos un tapado a mi mamá o hacernos socios. Y yo dije, no, el tapado. Pero ahí ya la moda tenía que ver conmigo y la poca visión no sé, de un montón de cosas que él tenía. ¿No? Pese a que después él, bueno, termina suicidándose y no termina bien, pero tenía una cabeza, la verdad, que yo admiraba mucho y pudimos llegar a no amigarnos, porque nunca nos peleamos, a querernos. Él no era el hijo que yo quería, yo no era el papá que quería, a ver, sin maltratos y sin... Pero bueno, había ahí algo que no podíamos resolver. No desde el resentimiento, sino decir, wow, ¿no? Esto lo tengo que atravesar, es mi papá. ¿Entendés? Pero ¿dónde radicaba esa fricción, el problema entre los dos? Digo, yo creo que tenía que ver con que yo necesitaba por ahí, yo soy muy del tacto y tenía otra persona, necesitaba alguien que me acompañara, ¿entendés? Y que fuera de otra manera, que tenía un hijo disléxico, que yo necesitaba que levantara una pared de 100 metros para que yo pasara de grado. Necesitaba que me abrazara por ahí y que me ayudara a encontrar un lugar donde... Yo mi infancia la pasé bien, digamos, no es que nos odiábamos, ¿entendés? Sino que por ahí lo que nos pasaba, esto de yo necesitar algo y él necesitar otra cosa, de otro hijo, ¿me entendés? Él tenía una estructura de otro hijo, ¿entendés? De que un hijo tenía que ser de otra manera, que tenía que jugar al fútbol, ser como mi hermano. Mira, es re loco, con mi hermano se peleó, la gran pelea que tuvo, porque él quería seguir administración de la empresa y él decía que no, que tenía que ser contador porque no podía firmar, no iba a firmar. ¿Para qué servía la carrera de administración? Imagínate decirle diseñador de moda, ¿entendés? Pero bueno, pudo adaptarse, pudimos vencer esa barrera y pudimos atravesarlo juntos. ¿Qué edad tenías cuando él se suicida y por qué? ¿Alguna vez supiste? Él tenía hace 30, yo tenía 31, 30 años menos, hace 30 años. Y él tendría 50 y pico, no me acuerdo, bueno, esa es mi dislexia, que no me acuerdo, 50 y pico, casi 60. Nosotros vivíamos en un piso 24, se tiró por la ventana. Yo creo que él llega a eso, de hecho él me lo dijo que lo iba a hacer y... ¿Lo sabías? Y él me dijo, yo fui a buscarla a mi madre un sábado y él me dijo, si te la llevas a tu madre, yo me suicido. Y al día siguiente se suicidó. ¿Y por qué te la ibas a llevar? Nunca supe, pero yo fui, mi madre me llamó y yo fui. ¿Pero vivían en una situación difícil? No, yo creo que tiene que ver con su depresión y la verdad que tampoco, me parece que era un tema de ellos, tampoco quise saberlo, no quise meterme en algo que no era propio mío. Y por otro lado, yo estoy convencido que hice lo que tenía que hacer. Y sabía que él, si no hacía terapia, no es que tenía mucha salida a su problema. Me parece que él estaba en una encrucijada como de su cabeza, de no poder salir. Pero vos nunca creíste que se iba a suicidar. Sí, yo creí que no que iba a hacer lo que hizo, ni en ese momento, ni al día siguiente,
pero está convencido que su cabeza, si él no acudía a un profesional, no tenía salida, no tenía salida mi padre. Pero yo lo entendía, él no me quedé enganchado. Por ahí mi madre y mi hermano se quedaron más enganchados. Él, por ejemplo, se murió la madre en el parto de él. Ujú. Eso me parece muy fuerte, digamos, ¿viste? Es como que ahora puedes hablarlo, tener terapia. Él no quería hacer ningún tipo de terapia, pero ya el arranque de él fue: mi nacimiento mató a mi mamá. Y a mí me pasa que yo aprendí también, que es ese ejercicio que hice cuando él estaba deprimido. Estuvo muchos años en la cama, iba a laburar a las 8 al final de su vida, los últimos años, y se acostaba a las 12 del mediodía y ya hasta el otro día se quedaba en la cama. No salía ni a almorzar ni a comer con nosotros. Y entonces yo entendí que él, la verdad, que no podía salir de esa historia. Y al principio te cuesta porque te enojas. Con el que está deprimido lo primero que te pasa es te enojas, o con el que suicida te enojas. Y yo, como aprendí a no enojarme con él, aprendí a enojarme con él cuando era chico, cuando no era el padre que yo quería, aprendí a enojarme con él cuando se deprimió, aprendí a enojarme. Entonces, cuando llegó ese momento, la verdad que no me enojé, no acepté, y no te digo que compartí lo que hizo, pero sí lo acompañé en una decisión. Me parece que traté de ser lo más honesto con él. ¿Y qué se siente saber que esto podía llegar a pasar? ¿Qué sentís cuando pasa? Es que te digo, yo llego más preparado a esas situaciones. Llegué más preparado a eso, llegué más preparado a la muerte de mi madre, no a la muerte de mi hermano el año pasado, porque era una persona joven y fue, bueno, un infarto. Pero yo estaba preparado. No te digo para esas situaciones, es una cosa violenta. Y ¿viste? Te da como te mueve un montón de cosas, pero yo ya había charlado con él, yo ya había arreglado cuentas, yo ya había visto que no me tenía que enojar porque estaba deprimido, que yo ya había visto que él no quería salir, que yo no podía hacer nada, que nadie podía hacer nada por él. Digamos, yo ya había visto un montón de cosas. ¿Y con tu mamá, Benito, cómo era ese vínculo? Con mi mamá, mira, tuve una excelente relación hasta la muerte de mi padre. Y yo creo que después ella sí cambió mucho. Y ahí la relación no estuvo tan buena. No sé si ella me hizo cargo en algún punto, qué nos pasó, pero se quebró un poco. Sí, lo que yo pude es ver que fue una abuela extraordinaria. Entonces eso me rescató a mi mamá desde el principio, ¿no? Fue una abuela, un 11. Pero nuestra relación después de eso, no fue la mejor. ¿Cómo era la relación con tu hermano? Es que ahí tuvimos un quiebre también. Fue todo un Después quiebre de este familiar. hecho. Sí. Después, en los últimos años, tuvimos una relación mucho mejor. Y la verdad que eso para mí fue un alivio también, poder estar. Pero tuvimos mucho tiempo sin vernos. Me perdí de la infancia de sus hijos son mucho menores que los míos, aunque él es 2 años más grande que yo. Pero bueno, por suerte sí, mejoró la situación en los últimos años. No, yo creo que ellos no pudieron resolverlo. Quedaron atados y atrapados al hecho en sí. Y molestaba que vos al sí. suicidio, cómo fue el suicidio, el acto. Me parece que quedaron muy ahí, y eso los corrió del eje en todo sentido. Pero por ejemplo, fueron cosas como rarísimas. Mi hermano se quedó enganchado porque él escribe mi nombre y mi teléfono para que llamen, y el de una hermana de él.
Y él se quedó enganchado porque no escribió el nombre de él, que era más grande y que era el preferido, si querés, de mi papá, porque él hizo la carrera que había que hacer, jugaba al tenis, entrenaba en el Buenos Aires y jugaba entrenaba con el mismo entrenador de Vilas. Él hacía todo perfecto. ¿No? Y él se quedó enganchado. ¿Por qué puso mi nombre? Y bueno, porque puso mi nombre y porque tal vez para mi hijo dijo, bueno, el que está más preparado en estas situaciones es Benito, y por eso no soy ni mejor hijo ni peor hijo. Yo creo que mi hermano, nos resolvió un montón de cosas con mi padre. ¿Entendés? Que tal vez fue el hijo al principio perfecto, y qué sé yo, mi hermano se mató, dio 5º año libre a los 16, estaba en la facultad, se recibió re joven. Cuando se recibió, mi hijo no fue a cuando entregaron el título. Benito, y en este contexto en donde nada se dice y donde todo debe ocultarse, ¿también tuvo que ver con tu silencio respecto de tu sexualidad? A ver, las dos cosas. Tuvo que ver con mis tiempos de maduración. Es lo mismo que yo lo ejemplifico con mi carrera, que yo la veía, pero no lo veía. Yo tal vez ahora digo, uy, tal vez el compañero de facultad, que era mi mejor amigo, por ahí estaba enamorado más que era mi amigo, pero en ese momento yo no lo podía ver como que, ¿me entendés? Que lo celaba, por ejemplo, ¿entendés? Yo mi sexualidad la descubro de mucho más grande, pero y aparte por todo, bueno, esta cuestión de ocultar y de la presión y de negar las cosas, y de una sociedad totalmente reprimida y represora. Cuando vos te casás con Victoria, te casás sin registro de que algo te pasaba o que tenías algún tipo de inquietud más allá de... No, sin registro. Me caso totalmente enamorado de Victoria, totalmente nos divertíamos mucho, y la verdad que sin registro en ese momento. Miro por ahí ahora y digo, sí, hay algunos registros que me dieran pautas ahora, pero no en ese momento. Es lo mismo que con mi carrera. Yo no registraba de chiquito que iba a ser diseñador. Sí me miro y veo que a los 5 años, a los 7, a los 12, todo lo que tenía que ver con la moda me gustaba. Ir a la casa de mi abuela, oler la máquina de coser, ir a acompañarla a la cedería. Marimor, que estaba acá, ella vivía acá en Santa Fe y Scalabrini, yo vivo cerca ahora, y en la esquina había una cedería, acompañarla a mi abuela a ver géneros y tocarlos. Me acuerdo de todo, del centímetro, de los vendedores. Pero yo en ese momento no era consciente de que iba a ser mi carrera, mi profesión, mi vocación. Y con la sexualidad me pasó lo mismo, digamos. Por ahí sí, en ese momento no, pero después digo, bueno, por ahí eso que yo veía, por ahí era, ¿entendés? Tenía que ver, o el elegir, qué sé yo, la moda, ponerle, tenía que ver con una sensibilidad que tiene más, entre comillas, la gente gay. ¿Qué determina que te hagas cargo o que decidas empezar a vivir más libremente lo que te pasaba con la sexualidad? Después que me separo, después tuve una pareja hetero también, es re loco, pero empiezo a entrar en esto de explorar este mundo. Yo me fundo en el 2001, me estrello contra una pared de cemento y me voy a vivir a Barcelona. Y ahí estoy como libre de... ahí es donde empiezo a pensar. No tuve ninguna relación, cuando vuelvo de Barcelona, ahí es donde empiezo y bueno, conozco a mi primer pareja y me pongo de novio, pero la primera persona que tuve, es muy loco eso, que tuve sexo, me puse de novio, y mi segundo novio fue la segunda persona que tuve sexo, y la tercera fue mi tercer novio. Es muy loco lo que te digo, pero era como para mí darte un beso, una caricia o alguna otra cosa, pero tener sexo era muy fuerte para mí. ¿Me entendés? Era como que venía de la mano tener sexo, y mirá la antigüedad que te estoy hablando, de cabeza. Pero
Pero bueno, uno lo vive como puede el sexo y la sexualidad. Y hoy siento que lo vivo plenamente, sobre todo a partir de los 60, descubrir el sexo a través de las sensaciones y logré tener un sexo que nunca tuve. Me parece que a veces yo vengo sobre todo en el mundo gay, viste que si no estás tallado, si no sos musculoso, tatuado, yo empecé a encontrar otros lugares desde las sensaciones. Nunca estuve tan pleno en lo sexual. A partir de los 60 de la pandemia me cambió la cabeza en ese sentido. ¿Y por qué? No sé por qué me hizo ese clip. La verdad que empecé a experimentar un sexo desde otro lugar, desde hacerte cerrar los ojos, hablarte, acariciarte, de disfrutar que el otro se excite, no tratar de yo excitarme o que el otro me excite. Y la verdad que empecé a encontrar un mundo, pero maravilloso que ojalá mucha gente lo encuentre. Te soy sincero. Y a veces digo, hay tanta gente que se está perdiendo esto por prejuicios o por... Y yo digo, qué lástima que se pierdan, que hay otro mundo, que no es lo físico y que lo están pagando y lo van a pagar. Es como vestir a las mujeres. Las mujeres no son una medida, no es 60, 90, 60, no es como una heladera. Vestir a una mujer para mí es un placer. No tienen ni idea el placer que te genera ver ahí a la mujer contenta y aparte verla a la mujer como mujer, no como algo que se puede medir. Y el sexo me pasa eso, me parece que es todo medidas. Vos vas a las redes y es medida. No, medidas, no. ¿Cómo es el momento en el que vos abordás a tus hijos y a Victoria, tu exmujer, y le contás que vas a empezar a vivir con libertad tu sexualidad? ¿Te acordás de ese momento? Sí, fue como más duro el momento. Lo que me arrepiento es de justamente eso, no haberlo contado y charlado antes, por no entender que los chicos lo iban a entender, ¿entendés? Entonces, por ahí sí tengo por ahí un poquito más de culpa de no haber seguido esa estructura de no contar, no decir y haberlo charlado con ellos antes, porque los tres después me apoyaron y me apoyan y de hecho con Victoria, con mi ex, hablo hasta de los chongos que salgo. Tenemos una relación hermosa. Benito, ¿quién fue el gran amor de tu vida? Estuve casado 8 años con Victoria. Yo me casé muy enamorado de Victoria. Mis otras 4 parejas fueron gay de 3 años cada uno, re loco, eso lo empecé a analizar ahora en terapia, ¿no? Me cayó la ficha y dije, ¿por qué 3 años, 4 parejas ya hay 3 años cada una? Y tal vez lo que me pasa, sacando la Victoria, hoy me doy cuenta que el primer tiempo es donde uno ve cosas que no van a resultar, viste que uno las niega o las... Y yo creo que hay que ser más intuitivo en eso. Me parece que el primer tiempo te da la pauta de las cosas que no van a funcionar. Y si te digo hoy, te diría que no tendría que haber estado con ninguno de los 4. Alguno de mis parejas tuve como una conexión más sexual de entrada, otro de más cariño y más amistad, cariño, pero... enamorado sanamente, como me imagino yo que es, no, acá estoy esperando. Hoy quiero encontrar a alguien que no me haga ese ruido de entrada, que sea pleno, que me comunique a través desde otro lugar,
conectar desde otros lugares. Para mí es fundamental el beso y el sexo, ¿no? Yo no te voy a negar, eso para mí es fundamental en una pareja que se encararía hoy. Pero más allá de eso, que me saque de mi lugar. Yo te estoy hablando muchos años atrás, el ser en el mundo gay, ser conocido y tener hijos, desdibujás un poco al de al lado. Y la verdad que hoy quisiera encontrar una pareja desde otros lugares. Yo, bueno, ya lo sabés, yo tuve una mini encuentro con una persona muy conocida de Hollywood y a mí lo que me impactó y me cambió, yo en ese momento estaba de novio y conectamos de un lugar que era más, él no sabía ni quién era yo, ¿entendés? Era una mega figura de Hollywood, uno de los, creo que 5 mejores actores de la historia de Hollywood. Y conectamos desde otros lugares. Con esta persona, sí. Con esta estrella, sí. Que no vas a decir el nombre, por supuesto. Nunca, no diría nunca el nombre, esto fue hace más de 10 años, nunca diría el nombre porque no me gusta involucrar, ya bastante involucro a veces a mis hijos cuando hablo de estas cosas a terceros. Me parece que son cosas mías y cosas que uno no puede, me parece como una falta de educación, por eso te digo la educación. ¿Viste? Que esto digo con quién salí, hubiese sido tapa de todas las revistas y del mundo, porque imagínate, diseñador de la Reina de Holanda, tuvo una historia con fulano de tal, hubiese recorrido el mundo y hubiese sido, pero un bombazo, pero ni siquiera lo haría con alguien no conocido. ¿Por cuánto tiempo estuvieron? No, fue un día, pero a mí lo que me quedó es cómo conectamos. Yo no sabía que él era gay, punto uno. ¿No? O que era gay, o que tenía, le cabía esta historia. Quedémonos en la historia de que hay que conectar desde otros lugares, que el amor, el sexo, pasa por la cabeza, pasa por conectar y no decir qué auto tengo, mostrar los bíceps, ir al gimnasio y subir las cosas en el gimnasio para decir soy una bomba, a ver quién está igual que yo. Por eso te digo, digamos, que hoy busco eso. Y si no lo encuentro, disfruto estar solo. Disfruto un montón de estar solo. Pero no es que busco a alguien conocido, para nada. Es más, preferiría que no sea conocido y conectar. Y aparte de conectar desde ese lugar, que me saque desde mis lugares, ¿no? De que yo no lo traiga tanto a mi lugar. ¿Y dónde los se conocieron? Bueno, las chicas de la boutique en un cumpleaños me regalaron un voucher para ir a un hotel, uno de los hoteles más conocidos de Buenos Aires. Voy un sábado de la mañana con mi mochila, llego a la recepción y estaba. Nos miramos y yo me mira y vos sabés, viste, con esa mirada que decís, la recepcionista nos mira, imagínate, a él, yo que acá soy conocido, y yo dije, yo poco inglés, tampoco podía, y aparte era muy violento en cómo abordarlo, y aparte fue como muy fuerte, nunca me había pasado, primero de la magnitud del personaje y segundo de entender que podía pasar algo entre nosotros. Entonces voy a la recepción, tampoco como vidrio ni soy ningún boludo como piensan muchos, digo fuerte, no, voy a la pileta, le digo voy a la pileta, al spa, tengo el día de no sé qué sé yo, él escucha y baja atrás mío y bueno, y ahí tuvimos una historia pero que va más allá de hecho, por ejemplo, yo podría haberlo dicho y si se arma un quilombo legal, yo lo puedo probar, está mi registro ese día, esa hora, y el de él, digamos. Pero va más allá de eso, de quién es, no importa quién es, no viene al caso. Viene al caso de que empecemos a conectar desde otros lugares. Y eso a mí me cambió muchísimo la cabeza. Me cambió mucho la cabeza de esto de conectar sin tener que decir, sin tener que mandar las medidas, sin tener que
¿no? Más allá Más simple. Él sí, sin saber quién era yo, sin... En agosto nace tu nieto. Un problema, porque mi yerno le quiere poner Félix y yo Fermín. Y ya lo tiré en 80 programas, yo creo que voy a ganar, porque siempre gano en esas cosas. No me lo imagino cómo va a salir, pero va a ser un disparate como el abuelo, olvídate, con Fermín, y va a ser Fermín. ¿Por qué Fermín? ¿Por qué Fermín? Porque me encanta, me parece que me gustan los nombres diferentes y a mí el nombre que también fue Benito Camelas en el colegio fue fuerte y fui, te digo que bastante hostigado con el nombre, pero me parece que después, hoy, de hecho yo no lo quería tanto y firmaba B. Fernández de adolescente y hoy es Benito, hoy soy Benito. ¿Y qué abuelo va a encontrar Fermín? ¿Qué abuelo va a encontrar? Un abuelo alegre, compañero, que a veces le va a decir, no, hoy tengo chongo, hoy no vengas que tengo chongo. Un abuelo que va a tratar de abrir la cabeza, de entender su mundo, del metaverso, de los NFT, que se está preparando para ser el mejor abuelo.